Clasificación A. Siglo, los europeos se dedicaron a exterminarse unos a otros. La propaganda de ambos bandos aseguraba que se trataba de un acto de justicia divina, porque los darwinistas habían demostrado que las guerras eran naturales y necesarias para la evolución de la civilización. Que se utilizara la teoría de la evolución para justificar la guerra indignaba al escritor irlandés George Bernard Shaw, porque él mismo se consideraba evolucionista, pero no darwinista. Mucha gente que ansiaba encontrar en la ciencia un sustituto de la religión convirtió a Darwin en una especie de profeta, y a Bernard Shaw le molestaba que la historia tradicional de la evolución considerara que antes de Darwin solo había existido una edad oscura y que mucha gente no se pudiera imaginar, como sucede todavía hoy, que hubieran evolucionistas mucho antes que Darwin naciera. Hoy, las guerras ya no se justifican en nombre de la evolución, pero el desconocimiento de los naturalistas que sentaron las bases de las teorías evolutivas sigue siendo el mismo. De hecho, la idea de que las especies se transforman es tan antigua como las ciencias naturales, y se le ocurrió al padre de los naturalistas modernos, Carlos Linneo. Como la mayoría de los naturalistas de su época, se dedicó a hacer una clasificación de los animales. En un principio, creyó que si se pudieran catalogar todas las especies existentes, su número sería igual al de las especies creadas en un principio. Pero después de haber estudiado más de 10,000 especies, especuló con la posibilidad de que los animales cambiaran en función de las condiciones climáticas. Esta idea fue desarrollada también por su contemporáneo, el naturalista Jean-Louis Leclerc, conde de Buffon, quien llegó a la conclusión de que la humedad y el calor modificaban con el tiempo las características de los animales.
Los trabajos de clasificación de estos primeros naturalistas pusieron en evidencia las diferencias y equivalencias que existen entre los seres vivos. Resultaba claro que muchas especies guardan entre sí un parecido tan grande que se pueden considerar como una sola familia. A finales del siglo XVIII se puso de moda tratar de explicar por qué los animales comparten tantas características comunes, y la solución se le ocurrió a alguien del que pocos sospechan que haya tenido algo que ver con la ciencia. Hoy es muy común que para ejercer su profesión, los biólogos lean exclusivamente los trabajos de otros biólogos. Sin embargo, hasta el siglo pasado, los naturalistas también tomaban en cuenta las opiniones sobre la naturaleza de un grupo de gentes que hoy nos parecen lo más opuesto a los científicos, los poetas. A principios del siglo pasado, observar a las plantas y animales no era solo una preocupación de los científicos. Un sentimiento similar impulsaba a los artistas románticos que consideraban, como decía Alejandro de Humboldt, que la más poderosa y profunda emoción se experimenta cuando el hombre interroga a la naturaleza. El estudio de los seres vivos le preocupaba especialmente al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Goethe es conocido como el novelista y dramaturgo más importante de su generación, pero fue un apasionado de la botánica y de la anatomía, y siempre creyó que sería recordado sobre todo por su labor científica. Para Goethe, la naturaleza estaba viva. Era un ser creativo que tenía el poder de inventar. Era como un artista y había que verla como un todo. Por eso, estudiar a la naturaleza en fragmentos le parecía inútil. La especialización que empezaba ya a darse entre los científicos de su época no le parecía conveniente. Dedicarse al estudio de un solo tipo de plantas o animales era para él como aislar los elementos de una obra de arte y como fijarse solamente en el color y olvidar la forma y composición de una pintura. En contraste, recomendaba a los botánicos un método diferente: investigar a la naturaleza contemplándola en su totalidad y tratar de buscar reglas generales, las leyes internas que le dan coherencia a los hechos de la naturaleza. La idea de Goethe era equivalente a la que impulsaba a los pintores románticos, amigos suyos, a realizar la pintura de paisaje, captar la esencia de la naturaleza. Pensaba que la naturaleza creaba de acuerdo a un plan, un arquetipo, y que todos los seres son variaciones de ese plan. Decía que si uno compara el esqueleto de un hombre con el de un chimpancé, el parecido es muy claro. La conclusión es que todos los esqueletos de los vertebrados están diseñados de acuerdo a un plan básico, un esqueleto arquetípico o ideal. Y lo mismo sucede con las plantas. Todos los pétalos de las flores, por ejemplo, podían considerarse como variaciones de un pétalo ideal. Goethe no sabía por qué mecanismo todos los seres de la naturaleza habían adquirido una variante de la forma arquetípica, y muchos naturalistas intentaron averiguarlo. En Francia, por ejemplo, sus ideas tuvieron eco en los trabajos de Godofredo de Saint-Hilaire, quien hizo muchísimos estudios con el objeto de encontrar la forma original de todos los seres vivos. Él pensaba que todos los animales eran en realidad un ser único que llamaba la animalidad y que se manifestaba en muchas variantes de la forma original. Oken, otro naturalista alemán amigo de Goethe, llevó la idea de los arquetipos al plano metafísico y aseguró que la forma ideal de todos los animales era en realidad el Espíritu Santo.
Durante la primera mitad del siglo XIX, el debate sobre la existencia de las formas originales propuestas por Goethe fue uno de los temas candentes de la ciencia, y su máximo opositor fue uno de los científicos más importantes de Francia, Georges Cuvier. Cuvier nació en un pueblo francés en 1769. Vivió en una época de revoluciones, pero tuvo la curiosa suerte de trabajar para todos los gobiernos revolucionarios franceses, para Napoleón y para la monarquía restaurada sin perder la cabeza en el camino. El novelista Honorato de Balzac describió a Georges Cuvier como el poeta más grande de Francia, porque con sus habilidades de naturalista nos lanzó a la inmensidad del espacio y del tiempo, reviviendo mundos maravillosos y repoblando bosques de animales extraños. El entusiasmo de Balzac está plenamente justificado, porque efectivamente gracias a Cuvier hoy podemos imaginarnos a los dinosaurios, a los mamuts y a los demás animales del pasado. Desde muy joven sintió interés por la zoología y se dedicó a ella toda su vida. Como Linneo, trató de estudiar a todas las especies de animales, pero en lugar de estudiar a cada especie por separado, las estudió a todas juntas. Esta manera de estudiar a los animales se llama anatomía comparada, y Cuvier se convirtió pronto en la primera autoridad en la materia. Sus investigaciones lo llevaron a oponerse a la idea de los arquetipos de Goethe. Él decía que aunque era evidente que todos los vertebrados se parecían entre sí, no tenían nada que ver con los moluscos o los artrópodos. No era posible encontrar ninguna similitud que pudiera hacer pensar en una forma ideal para todos los seres vivos. Sus estudios de anatomía comparada también le permitieron descubrir que todas las partes de un animal están íntimamente relacionadas, perfectamente adaptadas a lo que cada animal hace. Cuvier llamó a esta característica de los seres vivos la ley de la correlación de las partes. Para explicar la ley de la correlación, a Cuvier le gustaba hacer notar las diferencias entre un mamífero carnívoro y uno herbívoro. Un carnívoro tiene que descubrir a su presa, atraparla y comérsela. Por lo tanto, los carnívoros tienen en común piernas adaptadas para correr, garras y mandíbulas con colmillos. En cambio, los herbívoros, aunque también tengan piernas adaptadas para correr, tienen dientes planos y pezuñas, lo que quiere decir que cada parte del animal es un reflejo del todo y está correlacionada con todo lo demás. Cuvier explicaba que como todas las partes de un animal están correlacionadas, basta examinar un solo hueso para predecir hasta cierto punto el tamaño y la apariencia de todo el esqueleto. Utilizando su método, Cuvier se volvió famoso reconstruyendo esqueletos completos de animales a partir de unos cuantos huesos. Y cuando empezó a hacerlo con restos fósiles, los resultados fueron fascinantes. La fama de Cuvier era tan grande que de todas las partes del mundo llegaban restos fósiles para que los estudiara, y él mismo se dedicó a escarbar en los alrededores de París. Como los animales que iban apareciendo eran muy extraños, diferentes en tamaño y forma a los animales actuales, Cuvier se propuso poner en claro el dilema. Para resolver el problema de la extinción, Cuvier decidió estudiar los restos fósiles de los elefantes. Cuvier escogió a los elefantes porque eran animales muy grandes y uno podía estar seguro de que no existían especies por descubrir. De manera que si los fósiles no se parecían a ninguno de los géneros de elefantes vivos, uno podía estar seguro de que se habían extinguido. Se dio cuenta de que el elefante africano es una especie diferente al elefante hindú y que los fósiles de elefantes no se parecen a ninguno de ellos. Es decir, que los mamuts y un grupo de elefantes fósiles de América que llamó mastodontes eran especies que definitivamente se habían extinguido.
Los trabajos de Cuvier confirmaron el hecho de que en el pasado vivieron animales muy diferentes a los que existen actualmente y que habían desaparecido. Pero, ¿por qué se extinguieron? La respuesta, según Cuvier, eran las grandes catástrofes. Él creía que en el pasado la Tierra había sufrido cambios muy violentos, que él llamaba, quizás haciendo referencia a la turbulenta época que le tocó vivir, revoluciones. Y cada cambio había traído como consecuencia grandes extinciones. Here, Fido. Una cosa que le intrigaba mucho a Cuvier era que entre los fósiles que desenterraba nunca aparecían restos humanos. Cuvier analizó fósiles que se creían humanos obtenidos de otras partes y uno a uno fue demostrando que no pertenecían a nuestros antepasados. Él fue el primero en darse cuenta de que en la época de los grandes reptiles el hombre no estaba presente. Así que en virtud de la falta de los fósiles humanos, Cuvier concluyó que éramos una creación aparte y muy reciente, y que por lo tanto Linneo estaba equivocado al colocarnos en la misma familia que los monos. Volvimos a ser diferentes. La teoría de Cuvier sobre las extinciones se llama catastrofismo y contrasta con otra teoría que se conoce como gradualismo. Aún hoy, los paleontólogos siguen discutiendo cuál de las dos es la correcta. Mientras los catastrofistas como Cuvier aseguran que las especies del pasado se extinguieron bruscamente, los gradualistas creen que las especies fueron desapareciendo poco a poco. El más importante de ellos fue curiosamente el encargado de estudiar a los animales más humildes, los gusanos y las conchas. Se trata de Jean-Baptiste Monnet de Lamarck. Lamarck, como Cuvier, vivió en una época de transformaciones. Él mismo comenzó su vida como soldado y la terminó como científico. Tal vez por eso no le fue difícil pensar que la desaparición de los animales del pasado no se debía a extinciones sino a cambios. Después de que una herida de guerra lo imposibilitó para seguir la carrera militar, se dedicó al estudio de la naturaleza y pronto obtuvo un puesto en el Jardín del Rey, que con el tiempo se convertiría en el Museo de Historia Natural de Francia. Al parecer, su interés por los invertebrados, nombre que por cierto él inventó, fue un poco circunstancial. En esa época, estos animales se consideraban los más rudimentarios de la naturaleza y no era muy elegante estudiarlos, pero el puesto estaba vacante y Lamarck lo aceptó. Pronto descubrió que el examen de los invertebrados podía resultar de gran interés para los naturalistas, porque sus especies son más numerosas y más variadas que la de los vertebrados, y porque sus fósiles tienen una característica particular. De todos los fósiles, los más comunes y los más fáciles de identificar son los de animales marinos, porque se parecen a las conchas y los caracoles que nos encontramos en la playa. De estas imágenes, por ejemplo, ¿cuáles son fósiles y cuáles son modernas? Es difícil decirlo. Todas parecen modernas y, sin embargo, todas son fósiles. Lamarck se pasó varios años estudiando las formas de las conchas y se dio cuenta que gran parte de las especies de conchas fósiles continuaban existiendo. Algunas se mantenían iguales y otras presentaban cambios, es decir, parecía que se habían transformado. Y entonces se le ocurrió a Lamarck que todas las especies cambian, o como decimos ahora, evolucionan. Lamarck creía que todos los seres formaban una gran cadena, de lo más simple a lo más complejo, con el hombre en la cúspide, como aseguraba la vieja tradición de la gran cadena del ser. Pero para él, las especies no eran inmutables y fijas, sino que reaccionaban creativamente ante su medio, transformándose con el tiempo. De manera que los descendientes de una almeja podían llegar a ser personas
y por lo tanto los hombres podíamos ser los seres más organizados de la naturaleza, pero no una creación especial como pensaba Cuvier.